Plena. Muy buenas noches, amigos, y mucha atención a las noticias. Censura y destitución para 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, incluido su presidente, José Carlos Tuárez. Se los acusa de incumplimiento de funciones y al presidente de la entidad en particular, Tuárez, se le responsabiliza de falsificación de documentos y de una falsa declaración juramentada. Teresa, buenas noches, ¿qué tal? Alfonso y amigos, buenas noches. La censura se produjo hace escasos minutos después de una larga sesión que empezó en la mañana. Los interpelados intervinieron en el Pleno y negaron las acusaciones en su contra. Nos conectamos con Francisco Garcés para que nos informe los pormenores. Adelante, Francisco, buenas noches. Teresa, amigos, buenas noches. Sí, fueron hace exactamente 5 minutos que se produjo la decisión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Son 83 los legisladores que se pronunciaron por la censura y destitución del presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, también de los vocales Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez. Ellos son acusados, como ya lo dijimos, de incumplimiento de sus funciones y también específicamente el ya expresidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, de falsificación de documentos y también de haber entregado una declaración juramentada de bienes que pudiera tener datos falsos. Se produjo en medio de una larga sesión en donde hubo protestas específicamente del bloque correísta que exhibió un ataúd con el logo de la Constitución y también una pancarta que hablaba de la violación a la Carta Política del Estado. Con excepción del bloque correísta, todos los demás bloques se alinearon para dar sus votos por la censura y destitución. Para mostrarles cómo se desarrolló esta jornada y cuáles fueron los argumentos de un lado y del otro, les presentamos un reportaje. Son los 4 miembros del Consejo de Participación enjuiciados políticamente quienes entraron juntos al Pleno de la Asamblea. El presidente de ese consejo, José Carlos Tuárez, fue el primero en intentar defenderse de las acusaciones de falsificación de documentos y de haber presentado una falsa declaración juramentada. Los interpelantes de este infundado juicio político han realizado juicios de valor en base a conjeturas totalmente subjetivas y sin fundamento. Fabricio Villamar fue uno de los acusadores de Tuárez. Que este es su juicio final, que ha hecho del no mentirás una burla. En términos coloquiales, lo que tenemos es a un Alvarito del Consejo de Participación Ciudadana. Y vean, colegas, si es que esto fuera una película de terror, debería llamarse El cura sin cabeza. Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez fueron enjuiciados también por haber aprobado la integración de una comisión que debía revisar cómo fue nombrada la actual Corte Constitucional. Estos pies descalzos con los que en varias ocasiones caminé junto a las organizaciones sociales. Es la expresión de dónde vengo, de dónde nacen las luchas sociales. Al crear la comisión, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana actuó de manera dolosa, desconociendo decisión legítima de autoridad competente. Según Gómez, esa comisión ni siquiera se conformó. Y al no aprobarse el acta en la que se mocionó, jamás se ejecutó. Al final de su intervención, De Sintonio hizo una advertencia a quienes voten por su destitución. Que agotaré todas las instancias nacionales e internacionales y a ustedes, asambleístas, que se atrevan a atropellar la democracia, sepan que la justicia me dará la razón. Esos fueron los argumentos de lado y lado y así los interpelados cumplieron con su defensa en una asamblea en la que solo encontraron el respaldo entre los asambleístas correístas.
Después de que se esgrimieron los argumentos de lado y lado, de acusación y de defensa, se produjo o se abrió en la Asamblea el debate. Fueron 13 los legisladores que intervinieron, entre ellos el coordinador del bloque del PSC, Henry Cucalón. Escuchemos lo que dijo. El que viene acá a venir a dar clases de moda, de cómo se tiene que vestir. El señor, con sotana o sin sotana, es un farsante completo. Esa es la verdad, señor presidente. No, señores, no hay funcionario, dignatario o empleado que esté por encima de la ley y de la Constitución, inclusive los emanados de la confianza ciudadana y del voto popular. Para la bancada correísta que hizo la defensa de los miembros del Consejo de Participación aquí en la Asamblea, este juicio fue netamente por intereses políticos. Escuchemos desde esa bancada lo que dijo Juan Cárdenas. Aquí se castiga una intención, la intención que han tenido y coincidencialmente los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que hacen mayoría. Quieren tomarse por asalto con sus candidatos que promocionaron. Odiadores, vengativos, no podrán con nosotros. Pero los argumentos de los acusadores y de quienes buscan o buscaban la destitución de los miembros del Consejo de Participación fueron más. Y en este caso la bancada de Creo fue una de las que encabezó este juicio político. Escuchemos lo que dijo desde ese sector Fernando Callejas. Ninguna persecución política, por favor, ningún revanchismo, ningún odio a nadie. Cuando se incumplen las funciones, como lo hicieron los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tienen que atenerse a las consecuencias y por lo tanto esta censura y este juicio político es válido y finalmente los señores tendrán que ser destituidos. Reiteramos, hace pocos minutos, 83 votos aquí en la Asamblea, 84 votos, aquí en la Asamblea sirvieron para destituir y censurar a los vocales del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, el expresidente de este consejo, y los vocales Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. Adicionalmente, la moción de censura aprobada aquí en la Asamblea implica que los argumentos y los documentos tendrán que ser remitidos también a la Fiscalía para que inicie una investigación en la posibilidad de que se hayan producido delitos penales en la actividad de estos consejeros de participación. Es lo que ha sucedido durante todo el día aquí en la Asamblea Nacional. Volvemos con más en estudios. Alfonso, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por ese informe, Francisco.